Vamos a comenzar a grabar el tema que tiene que ver con los glúcidos. Os recuerdo que los glúcidos es una biomolécula orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, esos bioelementos primarios, y que químicamente es un polihidroxialdehído y una polihidroxicetona, aunque ahora iremos viendo un poquito más de todo. En esta diapositiva vamos a observar tanto qué es un glúcido, cuya definición ya la he dicho y la tenéis aquí abajo, como los grupos de glúcidos que hay. Los dividimos principalmente en dos grandes grupos, los monosacáridos u osas y los ósidos. Un monosacárido es una biomolécula orgánica compuesta por carbono e hidrógeno de tipo polihidroxialdehído y polihidroxicetona o polihidroxicetona que tiene de 3 a 7 átomos de carbono y que no se puede descomponer en una molécula más sencilla, mientras que los ósidos los podemos descomponer en monosacáridos, es decir, los ósidos están formados por monosacáridos, o la unión de monosacáridos va a formar ósidos. ¿Qué características tiene un monosacárido? Pues normalmente son sólidos cristalinos de color blanco, de sabor dulce y solubles en agua, solubles en disolventes polares, porque tienen enlaces covalentes polares. Y este enlace covalente polar se lo va a dar pues debido al oxígeno, ese bioelemento primario tan importante que al tener una alta electronegatividad lo que va a hacer es atraer los electrones y entonces lo que va a hacer es permitir que las moléculas de glúcidos sean solubles en agua, principalmente los monosacáridos. Aparte de eso, presentan isomería espacial y óptica y son capaces de formar enlaces glucosídicos. También tienen un poder reductor, es decir, van a reducir una molécula. Dentro de los monosacáridos tenemos dos grandes grupos, las aldosas y las cetosas. Las aldosas se llaman así porque tienen un grupo aldehído y las cetosas se llaman así porque tienen un grupo cetona. Un grupo aldehído siempre se encuentra en los extremos de la molécula y está formado por un oxígeno y un hidrógeno unidos a la molécula. Si lo hacemos para abreviar, normalmente lo escribimos como CHO. Y en la forma desplegada es esta que he puesto aquí arriba. Mientras que una cetosa está compuesta por un grupo cetona, un carbono con un doble enlace, y a este carbono hay enganchados normalmente otro tipo de carbonos. Normalmente este carbono, además con la cetona, suele estar en posición 2. Dentro de los monosacáridos y dentro de las aldosas y las cetosas, lo que las clasificamos es según el número de átomos de carbono que tengan. De forma que si tienen 3 átomos de carbono y estamos hablando de un aldehído, una aldosa, lo llamamos aldotriosa. Y aquí es muy importante que conozcáis el gliceraldehído. Si tiene 4 átomos de carbono, lo llamaremos aldotreosa. Si tiene 5 átomos de carbono, será una aldopentosa. Y aquí importantes tanto ribosa como desoxirribosa. Si tiene 6 átomos de carbono, hablamos de una aldohexosa. Y aquí es importantísimo, seguramente el más importante de todos, conocer bien la glucosa y la dextrosa. Por otro lado, las cetosas, los que tienen el grupo cetona, si tienen 3 átomos de carbono, lo llamamos cetotriosa. Y aquí el más importante que hay que saberse es el dihidroxiacetona. Si tienen 4 átomos de carbono, cetotriosa, si tienen 5, cetopentosa, y el otro tan importante que es, si tiene 6 átomos de carbono, hablamos de cetohexosa. La molécula conocida es la fructosa. Estos que tenéis aquí en círculos son los que tenéis que saber dibujar y reconocer. El otro grupo, los ósidos, están formados por grupos de monosacáridos y los podemos dividir en dos grandes grupos. Holósidos, si están formados únicamente por monosacáridos, y heterósidos, si hay algún monosacárido dentro de su estructura. Pero aparte del monosacárido, hay más moléculas que no son de tipo glucídico. Pueden ser proteínas, lípidos, etc. Los holósidos también son sólidos cristalinos, blancos y de sabor dulce. También son solubles en agua y químicamente se hidrolizan con enzimas o con ácidos. Enzimas como por ejemplo puede ser los glucosidasas o
cualquier tipo de enzima digestiva. Y ácidos como puede ser el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. Y en este punto, algunos de estos óxidos poseerán poder reductor y otros no lo poseerán, dependerán del tipo de unión que hayan sufrido en el enlace glucosídico. Si yo tengo entre 2 y 20 monosacáridos, formo un oligosacárido. Si tengo más de 20 monosacáridos, hablamos de polisacáridos. Dentro de los oligosacáridos, si están formados por dos monosacáridos, los llamamos disacáridos. Y aquí tenemos la maltosa, la sacarosa, la lactosa y la celuliosa, que más adelante veremos cómo son. Si están formados por 3, trisacáridos. Si está formado por 4, tetrasacáridos. Pero sobre todo importante, el de 2 monosacáridos unidos. Y dentro de los polisacáridos tenemos dos grandes grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los polisacáridos, no son cristalinos y no poseen sabor dulce. Es más, además son insolubles en agua. Yo cojo un polisacárido, lo echo en agua y lo normal es que no se disuelva. Y no poseen carácter reductor. Muy importante todo esto. Químicamente también se pueden de alguna forma hidrolizar, romper por ácidos como el ácido clorhídrico o algún tipo de enzimas. Como he dicho antes, se dividen en dos grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Homo significa que todos los monosacáridos, todos los de este grupo que van a venir aquí, son del mismo tipo de monosacárido. El almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Significa que el almidón, todos los monosacáridos de los que está compuestos, está hecho por el mismo monosacárido. El glucógeno, toda la molécula de glucógeno está compuesta por los mismos monosacáridos. La quitina, igual, y la celulosa también. Y los heteropolisacáridos, que lo que significa es que están compuestos por dos tipos de monosacáridos distintos, al menos, como son, por ejemplo, la hemicelulosa, las pectinas, el agar y los glucosaminoglucanos. Por último, dentro de los óxidos, tenemos otro grupo, que son los heteróxidos, que como os he dicho antes, están formados por un glúcido, una molécula de tipo glucídico y otra molécula que no tiene por qué ser un glúcido. Si esta molécula es una proteína, la vamos a llamar glucoproteína. Y aquí la más importante de todas es la inmunoglobulina. Si está formado por un glúcido y un lípido, hablamos de glucolípidos. Y aquí hablamos de cerebrósidos y gangliósidos, que lo veremos sobre todo dentro de los esfingolípidos en el tema de lípidos. Si está formado por proteínas más el azúcar, hablamos de los peptidoglicanos, que están formando normalmente las paredes de las bacterias. Y uno muy conocido por todos es los glúcidos asociados a los ácidos nucleicos, que formarán los nucleósidos y nucleótidos, que veremos en el tema de ácidos nucleicos. En esta diapositiva lo que vamos a estudiar es los monosacáridos, cómo reconocemos un monosacárido. Pero hay que recordar antes que los monosacáridos son un tipo de glúcidos y por lo tanto son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Entonces, si yo escribiese polihidroxialdehído, significa que yo tengo varios grupos OH y un grupo aldehído, que os recuerdo que era así. O puedo tener una polihidroxicetona, que significa que tengo varios grupos OH con un grupo ceto, que os recuerdo que está por mitad de la molécula y es así. Una vez visto esto, vamos a empezar. Entonces, nos vamos a la primera molécula que tenemos a la izquierda del todo. Esta molécula está formada por varios OHs, es decir, es un polihidroxi, pero no tiene ningún tipo de grupo aldehído o grupo cetona. Por lo tanto, no solo es que no sea un monosacárido, sino que ni siquiera es un glúcido.
Ya hablaremos de esta molécula más adelante, pero no es un glúcido y no es un monosacárido. Vamos a la siguiente. En esta molécula tenemos en azul los grupos OH o hidroxilos y tenemos aquí el grupo aldehído. Por tanto, estamos hablando de un polihidroxialdehído. Estamos hablando de un glúcido. Y dentro de un glúcido observamos que tiene 3 átomos de carbono. Es decir, estamos hablando de un monosacárido. Nos pasamos a la siguiente molécula y observamos que tenemos aquí varios grupos OH y un grupo ceto en el carbono 2. Entonces es un polihidroxicetona y es un glúcido. Como tiene entre 3 y 7 átomos de carbono, pues es un monosacárido. En la siguiente molécula, esta biomolécula orgánica, tenemos aquí el grupo aldehído y el resto de carbonos están rellenos con OH, por lo tanto es un polihidroxialdehído de entre 3 y 7 átomos de carbono, por lo tanto es un monosacárido. Y en la última, tenemos aquí el grupo ceto y el resto de biomolécula está rellena, o el resto de carbono están rellenos con OH, por lo tanto es un monosacárido. Por ser un glúcido, estar formado por el polihidroxicetonas y a su vez estar entre 3 y 7 átomos de carbono. Vamos a hablar de las propiedades de los monosacáridos. Yo cuando pienso en un monosacárido, aunque esto es una bestialidad un poco, yo siempre pienso en el típico azucarillo de mesa, de color blanco y sólido, con una estructura de tipo cristal, que también tiene sabor dulce y que si yo lo echo en agua, en cualquier solvente polar o la leche, lo que va a hacer es disolverse. Mientras que si lo echo en un disolvente orgánico o apolar no se va a disolver. Os recuerdo que todo esto es debido a esa biomolécula, a ese bioelemento primario como es el oxígeno, que es ligeramente electronegativo. Otra propiedad que tienen los monosacáridos es que presentan isomería espacial e isomería óptica. Y sobre todo, que no son hidrolizables en biomoléculas más sencillas. Químicamente, todos los monosacáridos poseen poder reductor. Es decir, si yo utilizo la reacción de Fehling, van a dar una reacción de Fehling positivo. Yo mezclo o hago una disolución de una glucosa y le añado el reactivo de Fehling A y el reactivo de Fehling B y la disolución va a cambiar a un tono anaranjado rojizo, que lo que significa es que es positivo. Y si se quedase, en este caso azul, porque el Fehling A tiene un cierto color azulado, la reacción de Fehling sería negativa. Esto me sirve para medir el poder reductor de los monosacáridos, que en este caso los monosacáridos todos tienen poder reductor. Otra reacción química que se puede utilizar, y esto es más a nivel de curiosidad, es la reacción de Tollens. La reacción de Tollens nos sirve para diferenciar si el grupo carbonilo es un aldehído o una acetona. Es decir, si yo tengo esta estructura dentro de mi monosacárido o si la estructura que presenta es esta. Si está dentro del grupo de las aldosas o si está dentro del grupo de las cetosas. Normalmente, cuando la reacción es positiva, lo que hace es se produce un espejo de plata en la parte baja del tubo de ensayo. Y por supuesto, químicamente es muy importante porque forman enlaces O glucosídicos y N-glucosídicos, ¿vale? Para formar óxidos, que son moléculas más complejas a partir de las cuales vienen los monosacáridos. Aquí abajo además tenemos otra reacción y es añadir el reactivo Lugol. El reactivo Lugol lo añadimos normalmente para buscar o identificar en los polisacáridos si existen azúcares de tipo almidón o de tipo glucógeno. Entonces, normalmente esta reacción jamás se hace dentro de los monosacáridos porque básicamente no funciona. Solo se utiliza para polisacáridos.
Vamos con el tema de los isómeros. Entonces, un isómero es una molécula que lo que tiene es la misma fórmula molecular, el mismo número de átomos, pero se distribuyen de forma diferente. Normalmente hablamos de isomería estructural o constitucional, y esto es más, lo daréis en química, cuando hablamos de isómeros de cadena, de función o de posición, y nosotros en biología nos vamos a centrar mucho más en los isómeros espaciales o estereoisómeros y en la isomería óptica. Y dentro de los isómeros espaciales tampoco nos vamos a ver nada de los geométricos cis y trans, sino que nos vamos a centrar en los enantiómeros y en los diastereoisómeros. Un enantiómero básicamente es una molécula quiral. ¿Y qué significa esto de que es una molécula quiral? Significa que en este tipo de estereoisomería se formarán una imagen que es especular pero no superponible. Y eso lo veremos un poquito más adelante y lo entenderéis mejor con los ejercicios y con los dibujos. Y un diastereoisómero es una molécula en la cual alguno de sus carbonos asimétricos está en una distinta configuración a la inicial. Y si solo se cambia un carbono asimétrico, normalmente hablamos de epímeros. Los isómeros, cuando hablamos en óptica, isómeros ópticos, hablamos de hacia qué lado desvían la luz. De forma que si la desvían hacia la derecha la llamaremos dextro y si la desvían hacia la izquierda le llamaremos levo. Pero todo esto lo entenderéis mucho mejor cuando veamos la parte práctica. Para continuar con todos los conceptos que tienen que ver con isomería espacial e isomería óptica, tenemos que definir lo que es un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico es aquel carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Y estrictamente 4, no me vale 2, no me vale 3, no me vale 10. Tienen que ser 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, yo vengo a esta biomolécula orgánica, que supongo que ya todos sabréis que es un monosacárido. Número los carbonos y empiezo a ver cuáles son sus sustituyentes. El carbono 1, este sería un sustituyente, este sería otro sustituyente y todo esto sería otro sustituyente, tiene 3 sustituyentes diferentes, no tiene 4. Pues ya está, pues ya lo hemos hecho, no es un carbono asimétrico. El carbono número 2, yo rodeo los sustituyentes. Y si me fijo, tiene 4 sustituyentes que además son diferentes. Pues aquí tenemos el primer carbono asimétrico. Y normalmente lo marcamos con un asterisco encima del carbono que lo es. ¿Vale? Tercer y último carbono. Voy a desplegar esto que tenemos aquí, de forma que tengamos aquí abajo un hidrógeno y aquí otro hidrógeno, los otros dos sustituyentes. Primer sustituyente, todo este moléculón de arriba. Segundo, el hidrógeno. Tercero, otro hidrógeno. Y cuarto, este grupo H. Son 4 sustituyentes. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tengo 2 hidrógenos. Son sustituyentes iguales. Por lo tanto, no es un carbono asimétrico porque no tiene los 4 sustituyentes diferentes. Tiene solo un carbono asimétrico. Y esto ya lo veremos un poquito más adelante, lo que significa, o lo que significará, es que tiene 2 elevado al número de carbonos asimétricos, por lo tanto, tendrá solo 2 isómeros, 2 elevado a 1, que son 2 isómeros. Todo esto lo ampliaremos en la parte de ejercicios, esto es solo teoría. Nos vamos a otra biomolécula, en este caso he puesto una alanina, que es una proteína, un aminoácido en este caso. Normalmente lo que acaba en ina suelen ser aminoácidos. Y hacemos lo mismo. Nombramos aquí primer carbono, segundo carbono y tercer carbono. Este primer carbono tiene 1, 2 y 3 sustituyentes. No tiene 4, pues ese carbono ya no es asimétrico. Me voy al segundo carbono. Tiene primer sustituyente todo esto, segundo sustituyente, tercero y cuarto sustituyente. Tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo tanto el carbono número 2 es un carbono asimétrico.
El tercer carbono, si lo despliego como he hecho en el ejercicio anterior, aquí un hidrógeno, aquí otro hidrógeno y para acá otro hidrógeno, veo que tiene 4 sustituyentes, pero 3 de ellos son iguales. Por lo tanto, este carbono no es asimétrico. Y esta molécula, al igual que la anterior, lo que le pasa es, al tener solo un carbono asimétrico, solo va a tener un isómero. 2 elevado a 1, que son 2 isómeros, perdón.